Génesis capítulo 15, versículo 1. Vamos a leer nada más el versículo 1. Génesis capítulo 15, versículo 1. Y dice así la poderosa palabra de nuestro Dios. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, amén. ¿Qué le dijo? No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Amén. Vino palabra del Señor a su siervo Abraham, y las palabras de nuestro Señor, mis hermanos, que vinieron ahí en ese tiempo en el cual Abraham necesitaba, mis hermanos, una guianza, necesitaba una señal, necesitaba, mis hermanos, que Dios le hablara. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto, mis hermanos, pasar por esos tiempos de silencio? Amén, a su nombre. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto, mis hermanos, donde Dios no nos habla, donde Dios no dice nada, donde estamos orando, clamando, y como que no oímos, mis hermanos, la voz de Dios, y hasta nos limpiamos las orejas y decimos: Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no viene esa palabra tuya que me vendrá a refrescar, que me vendrá a levantar si estoy caído, que vendrá a hacer cosas extraordinarias en mi vida? Porque la palabra de Dios, mis hermanos, dice que Él, mis hermanos, fue hecha todas las cosas a través de su palabra. Así que la palabra de Dios viene, mis hermanos, a crear todas las cosas. Así que dice la Escritura que después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas. Amén, mis hermanos, a su nombre. Lo primero que le dijo el Señor, mis hermanos, a Abraham, después de haber pasado por un tiempo de silencio, un tiempo de prueba, un tiempo de escasez, un tiempo, mis hermanos, donde el pueblo de Dios estaba pasando por hambruna. El siervo de Dios, el escogido de Dios, Abraham, mis hermanos, como es conocido, el padre de la fe, ahí en el libro de Génesis, estaba, mis hermanos, pasando por un tiempo de silencio, donde él, mis hermanos, únicamente lo que podría ver era prueba, lucha, mis hermanos. Pero más sin embargo vino un tiempo de palabra, vino un tiempo, mis hermanos, donde sus oídos fueron abiertos, fueron destapados, donde él, mis hermanos, empezó a escuchar la revelación que viene de parte de Dios, y todo aquello que era soledad, todo aquello que era, mis hermanos, opresión, o quizás era opresión, y también, mis hermanos, había tiempo de escasez y de incredulidad. Ahora, mis hermanos, los oídos de Abraham habían sido abiertos a la voz de Dios, y Dios, mis hermanos, le estaba hablando y diciendo a Abraham a través de visiones, y le dijo: no temas. Esa fue la primera palabra, mis hermanos, que Dios le dice a Abraham. Después, mis hermanos, de mucho tiempo que había pasado, vamos un poquito a la historia. Vamos a recordar, mis hermanos, que Abraham es sacado de su casa, de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, y Dios, mis hermanos, le había dado una promesa. La promesa había sido, mis hermanos, dada al padre de Abraham llamado Taré, y le había dicho, mis hermanos, que él lo llevaría a una ciudad llamada Canaán. Pero el papá de Abraham, el padre de Abraham, mis hermanos, había muerto en aquella región. Ahora, mis hermanos, Abraham tendría que salir, mis hermanos, caminando bajo esa promesa, bajo esa dirección, bajo esa palabra de fe y de esperanza. Pero llega un momento, mis hermanos, que hay algunas cosas que acontecen. Hay algunas cosas que empiezan a ocurrir en la vida de Abraham, y quizás, mis hermanos, todo lo que pareciera ser bendición, y todo lo que pareciera ser luz, y todo lo que pareciera, mis hermanos, estar de nuestra parte, llega un momento donde Abraham empieza a ver cómo es, mis hermanos, que su familia empieza a entrar en un tiempo de hambre, mis hermanos. Se acabó la comida, se escaseó la comida, se acabó, mis hermanos, lo que ellos llevaban, las reservas. Y es por eso que dice aquí la palabra de Dios en el verso 15, que después de estas cosas
¿Qué cosas, mis hermanos, tuvieron que pasar? ¿Qué cosas tuvieron que acontecer en la vida de Abraham para que después viniera ese rema? Para que después viniera esa palabra, para que después viniera, mis hermanos, esa palabra de fe, esa palabra de esperanza. Él, mis hermanos, se vio atravesando por un tiempo de silencio, un tiempo, mis hermanos, donde Dios le había dado una promesa, donde Dios le había dado una palabra de fe, donde Dios, mis hermanos, le había dicho: mira, sal de tu casa, sal de tu tierra, deja tu parentela, la casa de tus padres, y tienes que caminar en fe, por fe y en la fe, porque yo tengo un lugar para ti, yo tengo una promesa. ¿Y cuántos de nosotros, mis hermanos, nos hemos visto envueltos caminando en una promesa, quizás por 2 años, quizás por 3 años, quizás por 4 años? Hay gente, mis hermanos, que han tenido un atraso en su promesa, quizás hasta 10 años. Pero, mis hermanos, aquí lo importante es que Abraham, él siempre persistió y caminó en la promesa que Dios le había dado. Así había venido el tiempo de hambre, así había venido el tiempo de escasez, así había venido, mis hermanos, ese tiempo de incredulidad, cuando todo se torna gris, cuando todo se torna oscuro, cuando decimos: Señor, no me has hablado, ¿qué hago, Señor? Ha venido la escasez a mi vida, ha venido la incredulidad, ha venido la enfermedad, ha venido la situación, ¿qué hago, Señor? Ahí en esos tiempos, mis hermanos, cuando tú y yo estamos pasando por esos tiempos de silencio, tiempos donde Dios no habla, esos tiempos donde Dios se queda callado, y no es que Dios no esté contigo, no es que Dios se haya ido, Dios ha prometido estar con vosotros, pero Él está viendo la reacción, cómo es, mis hermanos, que tú y yo permanecemos en esa fe, en esa palabra, en esa profecía que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Abraham pudo haber dicho, mis hermanos: bueno, nos regresamos a esa tierra donde salimos, nos regresamos a esas tradiciones, nos regresamos a donde habíamos partido. Pero no, mis hermanos, Abraham, no obstante viendo que había hambre en su tierra, no obstante viendo, mis hermanos, que había venido ese tiempo de silencio, ese tiempo de tormenta, ese tiempo de escasez, ese tiempo, mis hermanos, donde quizás muchos estamos atravesando hoy en esta mañana. Pero yo quiero decirte, amado hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, que hay un capítulo 15, hay un capítulo 15 donde dice que vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo: no temas. Hay gente que me está viendo en esta hora, mis hermanos, que había estado pasando por un tiempo de silencio, había estado pasando en un atraso en su promesa, pero hoy viene el capítulo 15 para tu vida. Hoy viene la palabra del Señor a decirte: ahí en esa prueba, ahí en esa lucha, ahí en ese tiempo de silencio, ahí en ese tiempo de escasez, hoy te dice el Señor: no temas, no temas, porque yo estoy contigo. Así, mis hermanos, se había visto Josué. ¿Cuántos conocen a Josué? El sucesor de Moisés. Él, mis hermanos, había estado y había presenciado la muerte en ese tiempo, mis hermanos. Josué era aquel, mis hermanos, discípulo, aquel siervo de Moisés, y él había presenciado la muerte, mis hermanos, de Moisés. Él había presenciado, mis hermanos, cómo es que Moisés había muerto. Pero ellos, mis hermanos, todavía no llegaban a aquel lugar. Todavía, mis hermanos, no estaban en esa promesa que Dios les había prometido. Mas sin embargo, mis hermanos, Moisés puede morir. Moisés murió porque era hombre, pero la promesa estaba viva. Hay gente, mis hermanos, que hoy en día quizás han muerto a una, mis hermanos, promesa. Pero yo quiero decirte que la promesa de Dios aún está viva. Quizás hay gente que se está viendo atravesando por una muerte de fe, pero la promesa sigue viva. Tú tienes que seguir caminando, tú tienes que seguir creyendo, tú tienes que seguir tomándote de la mano del Señor, porque lo que Dios ha decretado y lo que Dios ha profetizado y lo que Dios te ha hablado, Dios lo va a cumplir al pie de la letra. Y estas mismas palabras, mis hermanos, vinieron a aquel hombre llamado Josué. Yo quiero que vayas conmigo a la palabra del Señor. Ahí a Josué capítulo 1,
Vamos ahí a la palabra de Dios. Mira lo que Dios, mis hermanos, le hablaba a Josué ahí en esos tiempos, mis hermanos, de temor, donde quizás Josué decía, bueno, ¿y cómo le voy a hacer para llevar a toda esta gente a aquella tierra? Yo seguía las pisadas de Moisés, yo sabía qué hacer, yo miraba cómo Moisés se veía pasando por esos momentos difíciles y él se iba a orar y subía al monte. Pues yo tengo la teoría, pero no tengo la práctica. Yo quizás tenga la iniciativa, pero no tengo al que la da. Pero en aquel momento, mis hermanos, de angustia, en aquel momento, mis hermanos, era como un reto que venía a la vida de Josué, y él, mis hermanos, se vio atravesando por un momento de temor. Pero viene palabra del Señor al siervo Josué, y mira lo que dice la escritura ahí en Josué capítulo 1 versículo 2. Vamos a leerlo desde el versículo 2. Si tú tienes la Biblia, sigue ahí conmigo, y si no, yo te invito para que anotes todos los capítulos y versículos de la palabra. Y mira lo que dice la escritura en el verso 2. Dice: mi siervo Moisés ha muerto. O sea, Moisés acababa de morir, pero recuerda que la promesa estaba viva. Dice: ahora pues, levántate. Quizás Josué, mis hermanos, estaba llorando, quizás estaba en un tiempo de luto, quizás estaba en un tiempo, mis hermanos, ahí agobiado, triste, melancólico, decaído. Pero dice la palabra que viene palabra del Señor a Josué y le dice: Josué, sí, Moisés ha muerto, pero recuerda que mis promesas siguen vivas. Hoy el Señor te dice: quizás tu fe ha menguado, quizás tu fe ha muerto, quizás tu fe, mis hermanos, está decaída, pero hoy el Señor te dice: mi promesa sigue vigente para tu vida, mi promesa está viva en ti, si tú así lo deseas y decides creer en mi palabra. ¿Cuántos creen en la palabra del Señor, mis hermanos? Para que la palabra de Dios se venga a ser efectiva en tu vida, tú tienes que creerla, mis hermanos. Necesitamos creer en las promesas de Dios para que Dios las venga a cumplir en cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Viene palabra del Señor a Josué, y Josué, mis hermanos, recibe esta revelación de parte de Dios y dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, le dice el Señor. Pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahí está la promesa. La promesa sigue viva. La promesa sigue vigente. Moisés, aquel hombre, mis hermanos, que iba a llevar a aquel pueblo de Dios a aquella tierra prometida, había, mis hermanos, llegado su hora, había llegado su tiempo, había, mis hermanos, muerto, pero la promesa estaba vigente, y el pueblo de Dios tendría que seguir caminando para llegar a aquel lugar de bendición que Dios les había dado. Así que, mis hermanos, si hay gente que aún está en un atraso, quizás hay gente que está ahí, mis hermanos, viviendo un atraso en su promesa, pero también hay gente que ha decidido levantarse. ¿De a cuáles eres tú, mis hermanos? Los que aún están ahí muertos en aquella fe, o de los que siguen creyendo en las promesas del Señor. Así que este es un tiempo para que tú te levantes, mis hermanos, y empieces a creer en la promesa que Dios tiene para tu vida. Y dice la escritura, mis hermanos, que dice el verso 3: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el Sierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Geteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios, mis hermanos, le estaba enseñando cómo es que Dios había preparado toda esta tierra, y esto se viene a tornar en bendición, porque todo lo que Dios da, mis hermanos, es bendición. Dice la escritura que las bendiciones de Dios no añaden tristeza, sino que son las que enriquecen. Así que Dios le estaba dando un panorama y le estaba diciendo: mira, hasta donde pueden ver tus ojos, así como yo se lo había dicho a Moisés, toda planta que pise en tus pies será tierra tuya. Todo esto que yo te doy es para ti, para que tú vayas e introduzcas a mi pueblo a esta tierra que yo les había prometido. Es una promesa, mis hermanos. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha dado una promesa?
Quizás, mis hermanos, estemos ahí con una incredulidad, o quizás estemos caminando, mis hermanos, bajo una promesa, pero quizás ya tu fe, mis hermanos, no te permite creerla. Pero yo quiero decirte, mis hermanos, que Dios aún tiene vigente la promesa que Él te ha dado. Hay gente, mis hermanos, que Dios le ha prometido que su familia será salva, y quizás tus ojos, quizás el panorama no sea lo que tú esperabas, pero yo quiero decirte que si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. ¿Cuántos creen en el Señor, mis hermanos? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos creen que Dios lo va a hacer, mis hermanos? Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir. Pero es necesario que nosotros sigamos caminando bajo esa promesa, no importando, mis hermanos, lo que se levante, no importando lo que venga a tu vida. Tú tienes que seguir creyendo, porque al que le cree, yo dije, al que le cree, todo le será posible. A su nombre. Tú tienes que creer para recibir, mis hermanos. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si tú crees, podrás ver mis promesas? Tenemos que creerle, mis hermanos. La Biblia no es un libro, mis hermanos, de historietas. No es un libro de vaqueros. No es una historieta más. No es una revista. No es un libro de ciencia ficción. La palabra de Dios es viva y tiene muchas promesas para cada uno de nosotros. Pero ¿cuántos creen en esas promesas, mis hermanos? Entonces Dios le estaba enseñando a Josué un panorama, mis hermanos, que quizás se lo había mostrado a Moisés en aquel tiempo. Pero ahora, mis hermanos, esa promesa que quizás Moisés ya estaba muerto, pero la promesa estaba viva, y Dios le estaba diciendo a Josué: mira, todo esto que yo le había prometido a Moisés, ahora lo podrás ver tú. Mira, y le enseñaba a mis hermanos toda esa llenura, toda esa tierra, todos esos lugares espaciosos. Y Dios tiene lugares espaciosos para tu vida. Dios tiene llanuras, Dios tiene pastos verdes, Dios tiene lugares, mis hermanos, que tus ojos nunca y jamás han visto. Dios tiene, mis hermanos, un tiempo donde va a ensanchar tus estacas. Dios tiene un tiempo, mis hermanos, donde va a ensanchar tu fe. Así como Dios le dijo a Josué: todo este lugar que tú miras será tuyo. Hasta donde tú puedas ver, hasta donde tú puedas creer, amado hermano, hasta ahí Dios va a hacer. A su nombre. ¿Cuántos lo creen? Yo sé que hay gente que está creyendo esta palabra. Esto es para los que creen, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, viene ahí después esa palabra de Dios a Josué a refrescar su espíritu, y le dice en el verso 5, porque la promesa ya había sido dada, pero cuando Dios te promete algo, Dios también trae cobertura. A ver, ¿cómo, pastor? Sí, cuando Dios te ha prometido algo, mis hermanos, y tú lo crees, y tú caminas en esa promesa, y tú día con día, en lugar de que vaya menguando, tu fe va creciendo bajo esa promesa, Dios viene a traer una cobertura para que nadie pueda robar tu promesa. Amén, mis hermanos. Porque el enemigo va a venir, mis hermanos, a querer derribar tus promesas, tu fe. El enemigo lo primero que va a atacar es tu fe. Él viene a atacar tu fe. ¿Por qué, mis hermanos? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para que nosotros no agrademos a Dios, lo primero que viene a hacer el enemigo es derrumbar tu fe. A su nombre. ¿Y cómo puede venir el enemigo a derrumbar mi fe? A ver, ¿cómo se puede infiltrar? ¿O cómo podemos dar un ejemplo, mis hermanos, evidente, palpable, de cómo es que el enemigo se las ingenia y se las arregla, mis hermanos, para venir a tambalear tu fe? Por medio de las pruebas. Vino palabra de Dios a Simón, llamado Pedro, y le dijo: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearte como espiga de trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. O sea, hace que el zarandeo es real.
A su nombre. Las pruebas son reales. Los diagnósticos son reales. Es real, mis hermanos. El tiempo de prueba es real. Los dardos de fuego del enemigo son reales. Y vendrán a tu vida, mis hermanos. Y vendrán a golpearte y quizás te zarandeen. Pero nunca, si tú estás en el Señor, jamás te podrán vencer. Porque Jesús le decía a Simón: Simón, Satanás os ha pedido para zarandearte como espiga de trigo. ¿Cuántos han visto cómo zarandean la espiga de trigo, mis hermanos? Quizás alguien lo ha visto. Yo lo estuve consultando. Y la espiga de trigo, mis hermanos, se recoge toda. Es así larga la espiga. Y se toma toda, mis hermanos, ese manojo de espiga de trigo así. Se lo echan así en su hombro, mis hermanos. Y hay unos lugares como de fierro, mis hermanos, donde traen esas espigas y las toman esos hombres, mis hermanos, así en sus manos. Y vienen y le pegan con todo, mis hermanos. ¡Paz! Y así los están, mis hermanos, pegando y zarandeando. ¿Para qué, mis hermanos? Para que caiga la semilla. Para que la semilla, para que el trigo, mis hermanos, para que esa semilla, mis hermanos, pueda salir de esa espiga. Y es lo que ellos quieren, ¿verdad? La semilla. Así es el enemigo. El enemigo, mis hermanos, podrá venirte a zarandear, pero jamás te va a poder vencer. El enemigo podrá venir a tambalearte, pero jamás te va a derrotar si tú estás en el Señor. Así que nosotros tenemos que permanecer confiados y poniendo nuestra fe en el Señor. ¿Y cómo es que viene ese zarandeo, mis hermanos, a nuestra vida? Recuerda que el enemigo está buscando estrategias. Él se las arregla y se las ingenia para hacer ciertas estrategias para que tú desistas de tu fe. Y voy a dar nada más 1 o 2 ejemplos. Pero ¿cómo es que el cristiano o la persona se llena de fe? ¿Cómo, mis hermanos? ¿Cómo puedo yo ser lleno de fe? ¿Cómo puede crecer mi fe? Recuerda que a cada uno de nosotros se nos ha dado una medida de fe. Dios ha puesto en cada uno de nosotros una medida de fe, sí. Pero ¿cómo vamos a hacer nosotros para que esa fe, mis hermanos, vaya en aumento? Así como dice la Escritura, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, nuestra fe tendrá que ir, mis hermanos, pasando por ciertos niveles y ciertas experiencias, no para que mengue, sino para que vaya creciendo hasta que llegue, mis hermanos, a esos niveles de fe donde nadie podrá venir a tambalear tu fe. ¿Cómo podemos ser llenos de fe? Escuchando la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es una de las principales estrategias que usa el enemigo para hacerte desvariar de tu fe? ¿Cómo, mis hermanos? ¿Sabes cómo? Alejarte del lugar donde se incrementa tu fe. 1, 2. A su nombre. Es por eso, mis hermanos, que hay mucha gente. No se salgan. Hay mucha gente que el enemigo ha venido a sacarlos de las iglesias, mis hermanos. El enemigo, mis hermanos, viene y pega duro a tu vida con el único propósito y fin de que tu fe mengüe. ¿Por qué, mis hermanos? Porque una persona llena de fe, una persona que permanece en la palabra de Dios, una persona que día con día, mis hermanos, está haciendo que su fe vaya en aumento, así como la senda del justo, mas la senda del justo es como la luz de la aurora. ¿Cómo es la luz de la aurora? No de doña Aurora, no. ¿Cómo es la luz de la aurora? Cuando tú sales, mis hermanos, en la mañana, no sé, a caminar, a correr, a mandar a tus hijos a la escuela, al trabajo, y ves cómo esa aurora, mis hermanos, así se le llama, aquel rayo de luz, mis hermanos, sales y está de noche,
Y luego como que ahí va, mis hermanos, ya recobrando esa luz, ya se va haciendo de día y más de día, y se va, mis hermanos, la oscuridad, y ya cuando menos piensas, mis hermanos, todo es claro. Así es la fe que Dios ha puesto en nuestras vidas. Mas la senda del justo, no del impío, del justo. El justo es aquel que permanece. El impío es el que está con un pie adentro y con un pie afuera, que a veces agarra fe y luego a veces no tiene fe, y luego viene otra vez y se llena de fe, y luego se vaya con los problemas y no quiere regresar a la fe. Así es, mis hermanos, del impío. Pero dice la Escritura, mas la senda del justo, la senda del justo, de aquel que permanece, de aquel que cree en el Señor, de aquel, mis hermanos, que ha sido redimido, lavado y santificado por la sangre de Jesucristo. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Tu fe tiene que ir en aumento, mis hermanos. No puedes quedarte con un nivel de fe. No puedes decir, no, yo nada más hasta aquí creo. No, mira, yo hasta aquí. No, mis hermanos, tu fe tiene que ir en aumento. Tu fe no se puede quedar ahí, mis hermanos, estancada, porque será como aquella agua, mis hermanos, estancada. ¿Cómo es que huele el agua estancada, mis hermanos? Apesta, se llena de moscas, de mosquitos y moscotes. No, tu fe tiene que estar en movimiento. Amén. Tu fe tiene que estar en movimiento. Es por eso que vienen pruebas, es por eso que vienen luchas, es por eso que vienen situaciones, porque tu fe tiene que estar en aumento. Porque si tu fe no está en aumento y tu fe no está en movimiento, entonces se va a quedar ahí en ese nivel. Tu fe tiene que estar trabajándose. Tu fe tiene que estar, oye, tengo una prueba y estoy creyendo en el Señor, y estoy en la palabra, y estoy clamando, y estoy orando, y estoy creyendo. Gloria a Dios, Dios me dio la solución, Dios me dio la victoria, gloria a Dios. Pero después viene otra situación, y ahí estás orando, y vamos a los cultos de oración, y vamos a las vigilias, y vamos a buscar el rostro de Dios, y quiero leer la palabra. Y tú empiezas, mis hermanos, ahí a moverte, a ejercitar tu fe. Tu fe, mis hermanos, se empieza a trabajar, y tu fe será pasada por horno, como oro fundido en horno, mis hermanos, de fuego. Es por eso que Dios, mis hermanos, llama a hombres de fe, hombres y mujeres, mis hermanos, que decidan creerle a Dios, que decidan, mis hermanos, estar trabajando en su fe. Dios no nos va a mandar una prueba en la cual nosotros no podamos soportar, sino que Dios es fiel y justo para mandarnos pruebas que nosotros podamos salir más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? A su nombre. ¿Cuántos glorifican el nombre de Jesucristo? Así que, mis hermanos, yo recuerdo a aquel hombre en aquel estanque. ¿Se acuerdan de aquel hombre, mis hermanos, paralítico? En aquel estanque de Betesda. Amén. En aquel estanque, mis hermanos, donde aquel hombre paralítico, vino a mi mente, vino esa revelación de Dios. Aquel hombre, mis hermanos, dice que tenía mucho tiempo, y aquel hombre, mis hermanos, miraba, dice la Escritura, miraba cómo era que cuando descendía y ascendía el ángel del cielo y venía y removía el agua, tendrían que entrar, mis hermanos, aquellos hombres que estaban enfermos o pasando por situaciones difíciles, y cada vez que el ángel descendía y movía el agua, mis hermanos, aquel hombre que estaba enfermo tendría que entrar y era sanado. Pero aquel hombre paralítico, mis hermanos, estaba esperando. Fíjense, un hombre paralítico, nadie le ayudaba. Él tendría que esperar a quien lo llevara. Y así hay gente hoy en día. A su nombre. No se van a ir todos. Así hay gente paralítica. Ay, ora por mí. Es que Dios te escucha más a ti. Ponte a orar, hermano. Dobla tus rodillas. Dios también te escucha a ti. No tiene nada de malo, mis hermanos, que oremos los unos por los otros. La Biblia lo dice. Pero conforme tú vayas creyéndole a Dios, y conforme tú, mis hermanos, empieces a buscar el rostro de Dios, tú podrás ver, mis hermanos, su gloria. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Aquel hombre tendría que esperar a que las aguas fueran removidas.
Y todavía, mis hermanos, tendría que esperar a que alguien lo llevara hasta ese lugar, porque dice la palabra que él decía: es que cuando yo voy, ya otro llegó y entró a aquel estanque. Hay gente, mis hermanos, que se ha quedado ahí paralizada. Hay gente que está paralítica espiritualmente, pero hoy en el nombre de Jesús, toda parálisis, todo espíritu paralítico se va en el nombre de Jesús. Y dice la Escritura: levántate, levántate en el nombre de Jesús, porque hay un milagro, mis hermanos, que es para tu vida. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Decide, mis hermanos, levantarte en el nombre de Jesús. Decide, mis hermanos, creer en las promesas de Dios. Decide, mis hermanos, dejar esa vida paralítica, esa vida espiritual, mis hermanos, que te ha llevado a una parálisis. No, yo no voy. No, aquí me quedo. No, es que ahí son popis. No, ahí no, es que no me cae el pastor. Es que es medio fresa. Es que ahí no dejan entrar gente así como yo. No, mis hermanos, mentira del diablo, y Jehová reprenda al enemigo. Es el enemigo que te está impidiendo y te está poniendo una vida paralizada, para que no recibas las bendiciones que Dios tiene para ti y para tu familia. Mira, me gozo en la palabra de Dios. ¿Cuántos se gozan, mis hermanos? Es por eso que el enemigo ha puesto una parálisis. No quiere, mis hermanos, que tú vayas. No quieres que tú vayas a recibir. Él no le conviene, mis hermanos, que tú descubras esta palabra que Dios tiene para tu vida. Pero es necesario que en el nombre de Jesús toda parálisis de tu vida se vaya en el nombre de Jesús, y puedas recibir todo lo que Dios tiene para tu vida. Gózate, gózate en el nombre de Jesús. Gózate en su palabra, gózate en sus promesas. Y dice la Escritura, mis hermanos, que después de que Dios le había dado esa encomienda a Josué, su siervo, Josué, un hombre de guerra, un varón de guerra, un hombre que estaba acostumbrado a salir a pelear las batallas, un hombre, mis hermanos, que no se dejaba intimidar. Era un hombre, mis hermanos, que confiaba. Pero ahora, mis hermanos, se vio pasando por un momento donde ahora él tendría que comandar, a donde él tendría que salir a la batalla, a donde él, mis hermanos, tendría que ser ese líder que, así como su siervo Moisés, así como Moisés lo había hecho, ahora la misma tarea, la misma promesa. Aunque Moisés había muerto, la promesa estaba vigente y estaba viva, y todo dependía del carácter y la fe que Josué tuviera. Y vino palabra del Señor a Josué y le dijo en el verso 5: nadie, ¿qué le dijo? Nadie, nadie del verbo nada, nadie, nada, nadita. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Fíjense, Dios le está dando una promesa, no solamente de un lugar espacioso y bendecido, sino que Dios le estaba dando una promesa de cobertura. ¿Cuántos saben que Dios nos da una cobertura? Dios te va a dar una cobertura siempre y cuando tú permanezcas en esa guianza. Son como unas coordenadas, mis hermanos, que Dios te dice: mira, si te vas por aquí y te vas caminando y allá te detienes y lo das vuelta a la derecha, mi cobertura va a ir contigo, mi presencia va a ir contigo. Pero si tú te sales de esa cobertura, como lo hizo Saúl, y no vamos a profundizar en Saúl, pero Saúl pudo haber sido uno de los reyes más bendecidos y prósperos, pero más su desobediencia trajo estragos sobre su vida, hasta leproso quedó. Pero mira lo que dice la palabra, que Josué caminó bajo una promesa de cobertura. ¿Cuántos de nosotros necesitamos una promesa de cobertura? Hoy en día, mis hermanos, bajo esta pandemia, bajo esta enfermedad, Dios nos dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Cuántos caminamos bajo una promesa de protección? De que Dios viene a protegerte, que el ángel de Jehová acampa alrededor de tu vida y te protege y te defiende. Así esta promesa de protección vino a la vida de Josué y le dijo: así como estuve con Moisés, así igualito, así que yo lo guardé, que yo lo dirigí, que yo lo hice pasar por aquel mar, así como yo estuve y le di ese respaldo, así mismo estaré contigo.
Así, la misma protección, la misma unción, el mismo poder y la misma gloria que estuvo con Moisés estará contigo. Y esta palabra, mis hermanos, no solamente fue para Josué, sino también es para tu vida. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Es palabra de Dios. La palabra de Dios es para nosotros, es para ti, es para mí. Y Dios te dice en esta mañana, hay un verso 5 donde dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés y así como estuve con Josué, así te dice hoy el Señor: así estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Yo estaré contigo, dice el Señor. No te dejaré ni te desampararé. Josué salió bajo una protección que quizás muchos quisiéramos tener hoy en día, y la tenemos si tú así lo crees. Dios le dijo: mira, yo te voy a dar todas estas tierras, todo esto será tuyo, todo. La misma promesa que yo le di a mi siervo Moisés, ahora es para ti. Y sabes una cosa, Josué, no solamente eso, que yo te voy a proteger para que tú puedas recibir lo que yo tengo para ti. ¿Qué más queremos, mis hermanos? Si ya Dios lo dijo, ya Dios lo va a hacer. Si Dios te está diciendo: todas estas bendiciones que tú estás esperando, yo te las voy a dar, y también te voy a proteger en ese trayecto. Pero recuerda que Josué era un varón de guerra. La guerra era real, el enfrentamiento era real, pero la protección también era real. Así que nos podremos ver atravesando valles de sombra y de muerte, pero no temas, amado hermano, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Cuántos creen a la palabra de Dios? Y no solamente eso le dijo el Señor, sino le dijo: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que ella la daría a ellos. Y dice la escritura, mis hermanos, ahí en el verso 9: mira que te mando que te esfuerces. ¿Qué le dijo? Esfuérzate y sé valiente. Pero también le dijo lo mismo, las mismas palabras que le dijo a Abraham allá en Génesis. Le dijo: no temas. No temas ni desmayes. Porque el Señor en diferentes pasajes de la Biblia nos advierte y nos dice que no temamos. No temas. Así le dijo a Abraham, capítulo 15 de Génesis, versículo 1. Después de estas palabras vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas. Fue lo mismo que le dijo a Abraham, después de un tiempo se lo dijo a Josué: no temas, Josué. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el temor es real. ¿Y qué es lo que viene a hacer el temor a la vida del cristiano, mis hermanos? ¿Qué hace el temor? No sé, el temor bajo una noticia mala. El temor, mis hermanos, bajo una persecución. El temor, mis hermanos, bajo una situación adversa, quizás en tu matrimonio, en tu casa, con tus hijos, no sé. Pero cuando viene ese temor, mis hermanos, a nuestra vida, Dios sabía que Abraham estaba pasando por un tiempo de temor. ¿Por qué? Porque dice la escritura en el capítulo 15, después de estas cosas, después de que Abraham había pasado un tiempo de silencio, vino la hambre a su pueblo, vino la incredulidad, vino la escasez, vino la sequía. Pero después de que Dios, mis hermanos, estuvo en un silencio, después viene el capítulo 15, donde Dios le dice a Abraham, como un recordatorio, le dice a Abraham, Dios le habla en visión, le dice: no temas. ¿Por qué estás temiendo? ¿Por qué tienes temor? Si yo había dicho y te dije: sal de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres, irás a un lugar que yo te voy a mostrar. Y salieron bajo esa promesa, salieron en fe, salieron creyendo. Porque hay gente que aún en la prueba, en la lucha, cree que Dios no está contigo. Porque hay gente que ha dejado de creer en el Señor porque no ha visto su promesa materializada. Porque hay gente que ha querido
quedado en el camino, porque hay gente, mis hermanos, que ha desistido de la promesa y de lo que Dios ha dicho en su vida, porque ha venido el temor. Porque hay gente, mis hermanos, que está viviendo bajo temor. ¿Y qué es lo que hace el temor en nuestras vidas? Cuando una persona, mis hermanos, tiene temor, la persona se neutraliza, se queda estática, no se mueve. El temor lo invade, el miedo, como le quieras llamar, el miedo, el temor, la incertidumbre, la falta de fe, y viene y se aposesiona de tu vida. Y voy a dar siempre ejemplos que quizás hoy estamos viviendo, y que el 6.6, y que la niña, y que lo que dijo, y que el 5G, y el 6G, y 7G, y que las antenas, y que profetizaron esto, y todo el pueblo de Dios en temor. Empieza a crecer un temor, mis hermanos, ahí en tu vida. Empieza a crecer un temor. ¿Por qué? Porque el enemigo ha sido adiestrado y diseñado para venir a robar tu fe. Y nosotros tenemos que seguir caminando bajo esa promesa, que hay un lugar en el cielo preparado para ti y para mí. A su nombre. ¿Cuántos quieren estar ahí, mis hermanos? Yo. Pero ¿por qué el enemigo, mis hermanos, es un oportunista y viene a nuestra vida y viene e inyecta ese temor y te neutraliza? El temor, mis hermanos, viene a neutralizarte, y viene la desconfianza, viene el desánimo. Hay gente, mis hermanos, con temor ahí en sus casas, teniendo temor, y viene un desánimo. Ya no quieres vivir, ya no quieres seguir, ya no quieres platicar, es más, ya ni hablas. Oye, ¿qué tiene este? Pues ya tiene así 5 días, mira cómo está. Oye, ya acabó con sus uñas de las manos, ahora está con la de los pies. Viviendo en temor. El temor viene a neutralizar. El temor viene a detener la obra. Imagínate a Josué, que lo hubiera invadido el temor y hubiera dicho: oye, pero son como 5,000 gentes, no contando a los niños, y los tengo que llevar. Imagínate, cada cabeza es un mundo. Imagínate llevar a todo este pueblo allá a la tierra prometida. ¿Y qué voy a hacer? El estrés, como dicen, la depresión. No, Josué tenía que seguir caminando bajo una promesa que Dios le había dado. Y tú tienes que seguir caminando en fe, por fe y para fe, mis hermanos, creyendo que Dios va a hacer lo que ha prometido en tu vida. Pero hay un enemigo adversario que está ahí, mis hermanos, está ahí ideando cómo hacer para que tu fe caiga. Y recuerda, mis hermanos, que a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. El enemigo vendrá a pegar principalmente en tu fe. Que no creas, que digas: no, pues yo creo que esto no es cierto, pues no ha pasado nada, yo estoy igual. Pues sí, pero ¿qué has hecho para alinearte a los estatutos y a las ordenanzas de Dios? Muchos queremos ver, mis hermanos, las promesas materializadas, queremos ver las promesas ya hechas en nuestras vidas, pero no queremos alinearnos al Dios de las promesas. Mira cómo se están saliendo. Espérense. Le sigo, le paro. Tenemos que seguir creyendo, mis hermanos, en las promesas de Dios. Tenemos que seguir creyendo en eso que Dios te ha dicho, que Dios te ha hablado. Abraham, mis hermanos, no era fácil. No fue fácil dejar su tierra, dejar su casa, dejar su parentela, su familia, y salir caminando en fe. Él, mis hermanos, es un ejemplo palpable y bendecido, el decir: yo camino por fe. Yo creo que le preguntaban: oye, ¿a dónde vamos? No sé, el Señor nos va a guiar. Imagínate que tú le digas ahorita a tu esposa: oye, ¿qué vamos a comer mañana? Pues Dios dirá. Oye, ¿cómo que Dios dirá? Vete a trabajar. O sea, es una línea, mis hermanos, la que nos divide de creer o no creer. Si tú estás trabajando y Dios te está bendiciendo, Dios te está supliendo, pero viene un tiempo de escasez, viene un tiempo donde la rayita ya se acabó, ahí es donde empieza a activar tu fe. ¿Y a poco Dios no te bendice, mis hermanos?
¿Cuántos son bendecidos por Dios? Ponga ahí la manita. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios esta semana? ¿Cuántos han comido? ¿Cuántos han tenido un techo? ¿Cuántos han tenido un sustento? ¿Cuánto Dios se ha manifestado en sus vidas? ¿Cuántos, mis hermanos? Dígame, Dios, pastor, Dios me ha bendecido. Dios me ha bendecido con una sopita bien rica. Dios me ha bendecido con lentejas. Mira que Dios me ha bendecido con un tiboncito. Gloria a Dios, aleluya. Invite a su pastor, bendiciones. Dios nos ha bendecido, pero es necesario creerle a Dios, mis hermanos, porque es muy fácil creer a Dios cuando las cosas todas están bien. Cuando todo está bien, mis hermanos, gloria a Dios. Y nos vamos a la iglesia y gloria a Dios y que al cabo todo está bien. Pero viene el tiempo de escasez, viene el tiempo de hambruna, como lo que pasó a Abraham. Abraham, mis hermanos, vino un tiempo donde no había comida y tuvieron que ir a Egipto y pasaron ciertas cosas ahí. Pero imagínate la fe de Abraham, que le dijo: Señor, pues yo salí de mi casa donde había pan, yo salí de mi tierra, yo salí y dejé a mi familia por seguirte, por decir que yo iba a esa tierra prometida. Señor, yo se lo dije a mi familia, no me hagas quedar mal. Imagínate, mi hermano, en qué problema se vio atravesando Abraham. Y luego vino la escasez, vino el tiempo de hambre, donde se acabó la comida. Mira, vamos ahí en Génesis 12:10. Génesis 12:10. Recuerda que nuestro capítulo base es capítulo 15, pero en el capítulo 12, verso 10, ahí es donde relata el tiempo, en mal tiempo, donde se vio atravesado Abraham. Dice el verso 10 que hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Imagínense que Abraham se hubiera quedado ahí. No, Dios nos va a bendecir. No, es que Dios dijo. Sí, pero recuerda que tu fe tiene que estar en movimiento. Tu fe tiene que ser movible. Entonces Abraham dijo: bueno, aquí está Egipto, ahí debe de haber comida. ¿Sabes qué? Vamos ahí. Quizás le pudo haber dicho uno de sus parientes: oye, pero no dijiste que Dios te iba a bendecir. Sí, pero recuerda que la fe sin obras es muerta. Hay para los que dicen: aquí Dios me va a mandar un lienzo y me va a dar la comida. No, tienes que ir a trabajar. Dios te va a bendecir a través de tu trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dios te va a bendecir en toda obra de tus manos. Pero a lo que yo quiero hablarte en esta mañana es que Dios va a obrar en ti, sí, cuando tu fe sea una fe en movimiento. Que no sea una fe estancada, sino que sea una fe que a través de las pruebas, que a través de las luchas, que a través de las situaciones, tu fe siempre va en aumento. Y Dios le dijo a Abraham, después de todas estas cosas, en el capítulo 15, versículo 1, después de todo lo que había pasado a Abraham ahí en la tierra de Egipto, dice la escritura que después de estas cosas, entonces vino la palabra de Jehová. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios nunca llega desfasado. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. Dios llegó en el momento que más necesitaba Abraham una palabra de parte de Dios. Y hoy Dios lo está haciendo en tu vida. Yo sé que más de 3 personas están recibiendo esta palabra y están diciendo: oh Señor, gracias, porque es lo que yo necesitaba escuchar. Y no es porque el pastor Armando Peloncito lo esté diciendo, no, porque estamos leyendo su palabra. Y la palabra de Dios nos dice en esta mañana, en el capítulo 15, versículo 1, dice: después de estas cosas, después de esa tribulación, después de esa prueba, después de esa tormenta, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas. ¿Qué le dijo? No temas, no temas, Abraham. Recuerda que tú caminas bajo una promesa y bajo una cobertura que solamente yo te puedo dar. Su destino de Abraham no era en Egipto. Su destino de Abraham no era el desierto. Era un lugar de bendición. Pero de él dependiera y de él dependía
que Abraham siguiera caminando bajo esa promesa. Hay gente que ha quedado en el desierto. Hay gente que todavía sigue esclavizado en Egipto. Hay gente que se ha visto derrotado en el desierto. Pero hoy el Señor te dice, levántate y sigue caminando. Porque hay una promesa que está esperando para ti y tu familia. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Y no nada más eso le dijo, mis hermanos, Dios a Abraham. Después de que Dios le dijo a Abraham, no temas, le dijo, yo soy tu escudo. No, hombre. Cuando yo leía esta palabra, mis hermanos, yo podía entender que tenemos a un Dios que nos guarda y nos cuida. Si hoy estamos pasando por temor por la pandemia, por la infección, por toda esta situación, yo quiero decirte, no temas. Dios es tu escudo. Y yo me ponía a meditar cuando Dios habla acerca de que le dijo a Abraham, yo soy tu escudo. Yo me puse a reflexionar y dije, bueno, ¿qué es un escudo? Y no estoy hablando del jabón. Un escudo, mis hermanos, es un instrumento de guerra. ¿Cuántos dicen amén? Un escudo, detrás de un escudo debe de estar un guerrero y una guerrera. Un escudo solamente lo pueden portar hombres valientes, mujeres valientes, que sabrán defenderse cuando vengan los dardos del enemigo. El escudo ha sido dado como un instrumento de guerra para la batalla, para defenderte. El escudo, su función es defenderte de la muerte. Tú no vas a traer un escudo solamente, mis hermanos, como un souvenir o como algo, pues aquí traigo un escudo. No, el escudo, ¿cómo me hubiera gustado tener aquí un escudo? Un escudo es para tenerlo al frente. ¿Por qué? Porque viene la batalla, porque viene la guerra, porque viene el problema, porque viene la situación, porque viene el tiempo de hambre, porque viene el tiempo de escasez, porque viene el tiempo de enfermedad, porque viene el tiempo de las vacas flacas, porque viene el tiempo malo. Tu escudo siempre debe de estar al frente. Tú debes de estar siempre preparado, mi hermano, mi hermana, con esa armadura que Dios nos ha dado. Y dice la palabra que Dios le dijo a Abraham, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy quien te protege, yo soy quien te cuida, yo soy quien te provee, yo soy quien te guía, yo soy quien te fortalece, porque yo soy quien soy, dijo el Señor. Tú solamente sigue caminando, tú solamente sigue creyendo en mi promesa, tú solamente sigue confiando que yo abriré camino aún en el desierto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos, a la palabra? Y voy a terminar con esto, porque ya no sé cuánto tiempo llevo. Yo me gozo en la palabra, mis hermanos, se me va el tiempo. Ayer tuvimos un estudio muy bendecido y fue de mucha bendición y de edificación para nuestras vidas. Y yo le invito, si usted quiere ser parte de estos estudios bíblicos, los miércoles a las 6:30 de la tarde, estamos ahí en una página que se llama Estudios Bíblicos Peniel. Es una página que hemos diseñado con el propósito no de excluir, sino de estar un tiempo más, mis hermanos, personales. Ahí más, pues sabemos que hay mucha gente, mis hermanos, en las redes sociales, pero hay gente que sí está interesada en estos estudios. Entonces yo te invito para que si tú quieres ser parte, me mandes un mensajito, un inbox, y yo te añado a esa página. Pero bueno, yo quiero terminar con esto. Un escudo, mis hermanos, cuando una persona carga un escudo, y es un varón de guerra, una mujer de guerra, lo tiene que traer puesto todos los días. El escudo no solamente es, como hoy usamos el cubrebocas, perdóneme, te dicen, tienes que ponerte el cubrebocas, si no
puedes contagiarte. Ah, bueno, entonces vas en tu coche, vas caminando, te lo quitas porque es algo molestoso, y luego llegas a un lugar donde hay mucha gente y te pones el cubrebocas, y a veces nos lo ponemos hasta mal, y ya creemos que estamos protegidos, pero te lo quitaste 30 minutos o una hora en otro lugar, y ahí quizás dijiste, no, aquí no me contagio, ahí fue donde te contagiaste. La sangre de Cristo tiene poder y nos guarda y nos cubra. Fue un ejemplo en forma de ilustración. Pero el escudo nos tiene que estar protegiendo los 365 días del año, los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Un escudo, un guerrero, no puede decir, no, hoy no voy a llevar el escudo, no, solamente la lanza. No, mis hermanos, porque tienes que protegerte. Es una lucha campal, es una lucha, mis hermanos, donde tú tienes que protegerte, y el escudo simboliza protección en tu vida. Un escudo, mis hermanos, es para tenerlo todos los días puesto. No decir, hoy no, mañana sí, hoy sí me lo pongo, hoy no me lo pongo. No, porque, mira mi hermano, voy a dar un ejemplo que ya anteriormente lo había dado. Pero en Estados Unidos, aquí en el país circunvecino, los policías, ellos cargan un protector, un chaleco antibalas, porque ellos, mis hermanos, tienen un trabajo que se exponen mucho a las balas, ¿verdad? Cuando hay persecuciones, hay momentos, hay ráfagas. Entonces ellos siempre tienen que andar con su cubrebalas, con su escudo, ¿verdad? Con su chaleco antibalas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque los enemigos, porque los hombres malos que van ahí en un momento a balacearse, no les van a avisar. O yo no he visto, mis hermanos, que hoy en día los malhechores les llamen a los policías o a las personas que se dedican ahí a cuidar. Oiga, como a las 3 de la tarde, vamos a pasar por donde están ustedes y vamos a rafaguear para que se pongan el chaleco. ¿Verdad que no, mis hermanos? Siempre tienen que estar cubiertos. Siempre tenemos que estar protegidos. Y Dios nos dice, yo soy tu escudo. No solamente cuando venga el tiempo de enfermedad, sino también cuando las cosas estén bien. También soy tu escudo. A su nombre, mis hermanos. Dios quiere ser nuestro escudo para aportarlo siempre. Dios siempre quiere estar con nosotros porque Él nos quiere guardar. Y allá en Efesios nos habla de ciertos dardos de fuego del enemigo y del maligno que podrán venir a tu vida, pero tu vida siempre tiene que estar protegida con esa armadura que Dios nos ha dado. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para resistir todas las acechanzas del enemigo, todos dardos de fuego del enemigo. Y aún acabado todo esto, estar firmes.